¿Estamos todos? ¿Están listos para empezar? Están todos, creo, ¿no? Sí. Bueno, nos tocó el ejercicio Recording in progress. 2B, ¿verdad? Donde nos pide resolver esta integral, ¿no? Aplicando las coordenadas polares, ¿no? Vemos que al principio, o sea, si queríamos resolver así nomás, es una integral complicada de resolver, pero cuando hagamos la sustitución por coordenadas polares queda bastante simple. Entonces vamos a trabajar con estas equivalencias. X igual a rho coseno de tita y Y igual a rho seno de tita. Y bueno, y de esta relación podemos sacar también que rho al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, lo que hicimos es dibujar el recinto y después realizar las sustituciones, ¿no? Por coordenadas polares. A ver, pasarle Patzer y yo le explico. Dale. Falta fe igual. Ah, falta fe. Lo del ángulo. Los límites. Primero tienen que explicar el recinto. Ok. Bueno, le explico entonces por ahí lo que es la parte de... Bueno, primero que nada, buenos días. Primero lo que utilizamos, como dijo Iván, es esta relación como nexo entre un sistema de coordenadas y otro. Cuando Sí, no, pero hacemos... lo que te digo que primero tenés que presentar tu recinto porque no sabemos cómo llegaron a ese recinto ahí. Ok, perfecto. Bueno, lo que hicimos fue graficar primeramente... perdón, paso este lado. Lo que hicimos fue, mediante las relaciones establecidas, usamos como nexo para establecer un cambio de coordenadas y lo que buscamos es reemplazar este límite superior, y igual a raíz cuadrada de 8x menos x cuadrado, en forma polar, en forma de coordenadas polares justamente. Bueno, y lo que buscamos es que llegar a una expresión que nos permita hallar el límite para ρ. Como vemos acá está todo el desarrollo de hecho para hallar el límite superior, que era justamente el complicado, el más difícil, pero por ahí el límite inferior, o en realidad los límites, podemos obtenerlos más intuitivamente cuando trazamos rayos, con los que están acá en amarillo, que son los rayos que nos permiten hallar los límites. Lo que se ve en verde, la curva en verde que está un poco más de fondo, es el gráfico inicial de la función cuando ya lo desarrollamos todo. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, nos dice que la función y raíz cuadrada de 8x menos x cuadrado nos da una semicircunferencia del lado positivo y que está entre 0 y 8. Entonces lo que buscamos es encontrar la ecuación de esa semicircunferencia en las coordenadas que estamos trabajando. Bueno, eso es lo que yo te estaba preguntando, de cómo ustedes hicieron para saber de que eso es una semicircunferencia y que va de 0 a 8. O sea, ese es el primer paso que ustedes hicieron cuando plantearon el ejercicio. Por eso te digo que eso es lo primero que se tienen que presentar. Ok. Bueno, el proceso que hicimos para encontrar que eso es una circunferencia, despejamos nuestra ecuación, es decir, buscamos establecer una ecuación del tipo y cuadrado 8x menos x cuadrado. Despejando esto, completando cuadrados, haciendo una completación de cuadrados, encontramos una ecuación explícita de una circunferencia que, bueno, al completar cuadrados, como se ve, tenemos un término lineal acá. Esto nos da un desplazamiento en el eje X y nos demuestra que es una circunferencia que se encuentra desplazada en el eje X, y justamente el desarrollo nos mostraba que era de radio igual a 4. Ese justamente faltaba acá el desarrollo de eso. No sé si está bien esa parte, ¿quiere que le explique un poco más de eso o faltó explicar algo de eso? Sí, bueno, ahí explicaste cómo llegaste a la ecuación de la circunferencia. Ahora, ¿por qué es solo media circunferencia? Bueno, tomamos media circunferencia justamente porque el límite superior, el que está resaltado en verde, nos indica que es una raíz cuadrada y es positivo. Es decir, si de aquí despejamos y, o que queremos hallar una ecuación explícita de y, tendríamos que el módulo de y es igual a la raíz cuadrada de 8x menos x cuadrado. Y el módulo de y puede darnos positivo o negativo para esta raíz. Es por eso que, bueno, como en este caso teníamos una raíz positiva, tomamos la semicircunferencia superior.
bueno, por otra parte, una vez que cuando llegamos a esta definición, dijimos, bueno, teníamos la ecuación de circunferencia, encontramos qué parte de la semicircunferencia corresponde a nuestro estudio, definimos que sería el semicírculo superior o la semicircunferencia superior, entonces buscamos pasarlo a coordenadas polares y encontrar una ecuación explícita que nos diga, bueno, justamente el límite que tendría nuestro ρ dentro de la integración. Para trazar los límites de la integración con respecto a la variable ρ, lo que hicimos fue trazar rayos desde el origen hasta los límites que nos trazaba nuestra gráfica. Como vemos, parte desde el origen y corta solamente en la semicircunferencia superior. Entonces, bueno, lo que hicimos utilizando como nexo a las relaciones establecidas previamente fue reemplazar en la ecuación y cuadrado es igual a, bueno, 8x menos, 8x menos x cuadrado, y nos quedaba esa expresión explícita que hay 8x menos x cuadrado. Reemplazamos las relaciones y, bueno, fuimos haciendo el desarrollo pertinente para encontrar una ecuación explícita. ¿Para qué? Y bueno, desarrollamos la ecuación para hallar ρ. Entonces lo que hicimos fue despejar ρ de toda esta ecuación y llegamos a la expresión del límite superior, que está resaltada ahí. Para el límite inferior definimos, bueno, gráficamente se ve que el límite inferior es cuando parte desde el origen, que es 0. Y como límite superior nos quedó justamente esta expresión, que es lo que se ve plasmado, bueno, aquí en el desarrollo de la integral. Fede, no sé si algo que también teníamos que encontrar era el límite con respecto al ángulo. ¿Le explico? Ahí. ¿Lo volvés? Ah, bueno. ¿Cómo quieras? Dale. Para realizar encontrar los límites respecto al ángulo, lo que nosotros hicimos gráficamente es realizar un barrido, por así decirlo, así como se ven esas líneas amarillas de tipo ángulo, digamos. Entonces gráficamente vemos que va desde el eje X, que sería el θ igual 0, hasta el eje Y, sería θ igual a 90 grados. Para este caso, 90 grados sabemos que en coordenadas polares es pi sobre 4. Entonces quedaría así nuestro límite inferior igual a 0 y nuestro límite superior igual a pi sobre 4 para θ. Bueno, uno de los límites de integración, teniendo la integral, recordamos, el integrando era ρ al cuadrado, pero bueno, por lo del jacobiano pasó a ser al cubo. Y lo que hicimos fue integrar. Acá vemos que queda ρ a la cuarta sobre 4, los límites correspondientes. Y bueno, el resultado nos terminó quedando 603,186. Esto lo chequeamos también por software. ¿Pero dónde salió el ρ cuadrado? A ver, Castro, volvé a la... Sí, vuelvo. Es a la 4. Acá. A la 4, ahí se ve la relación. Okay. ¿Viste? Ahí está nuestro integrando. Y acá se demostró que la ρ cuadrado. Después, bueno, por lo jacobiano, es uno más, digamos. Es al cubo nos queda. Claro, y bueno, hacer ese paso sería. Lo único que tendría que estar es ese desarrollo. Esa parte analítica sí, tiene que estar. Sí. Donde ustedes reemplazan por ρ coseno, ρ seno. Esa parte tiene claro, el desarrollo completo. Ok. Sí. ¿Está? ¿Terminaron o...? Falta Ori. Sí, Ori no sé si está. Estás muteado, Ori. ¿Ah, sí?
Ahora sí. Bueno, lo que te iba a explicar era justamente eso del armado de la integral, que como x al cuadrado más y al cuadrado, que es nuestro integrando original, es ρ al cuadrado. Entonces hicimos ese reemplazo y lo multiplicamos por el jacobiano, que haciendo el desarrollo llegamos a ρ. Y por eso este fue nuestro integrando final, ρ al cuadrado al cubo, y los límites son los que ya habíamos sacado anteriormente. Bueno, acá... Uy, perdón. Sí, no. No, ya, solo iba a explicar que acá está el desarrollo. Primero hicimos con un software utilizando el ejercicio original, que era con coordenadas rectangulares, y vemos que nos daba 603,186. Y después hicimos el mismo software, pero con las coordenadas polares, que es este ejemplo el de abajo, y podemos ver que nos da el mismo volumen. Y creo que con eso ya está todo. Sí, solo una aclaración acá que las variables acá, bueno, son x y y, pero vendrían a ser justamente ρ y el ángulo, θ. Ok. Por ahí no se abusen el tema del software, ¿eh? Usen los software para corroborar los resultados, o en todo caso, cuando en un sistema se complica mucho la integral y quieren comparar los resultados, ahí sí, digamos. Pero acá, por ejemplo, la de polares está bastante sencilla. Y, Sí. ustedes usaron X, está bien, en esa integral definida hicieron un cambio de variable, digamos. Claro, acá lo pusimos así por el tema del software que maneja más fácil con X y con Y que con las otras letras. Está bien. Pero ojo que por ahí, si en el parcial se le pide resolución, ahí tienen que resolver la integral. Si le piden un planteo nomás de la integral, bueno, ahí no pasa nada. Pero si le piden resolución, deberían resolver la integral. Para eso estudiaron cálculo 1. Bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. Si alguien quiere una pregunta, ¿no? Una cosa. Ustedes no calculan el jacobiano. El jacobiano ya está definido. Ustedes ya parten de la base de que el jacobiano de cartesiana polares es ρ, y así para cada una con cilíndrica o esférica, ya el jacobiano ya está, vamos a decir, precalculado. ¿no? Claro. Entonces eso no es parte del cálculo de ustedes, eso ya se adopta así, digamos. Entonces, si el compañero quieren hacer una pregunta, si no, ya estamos. Si no, dejo de compartir nomás. Sí, señor. Ok. ¿Quién va a ser el siguiente grupo? Grupo 6 parece que dice acá. Sí, el grupo 6. ¿Ya están listos? Creería que están todos mis compañeros. Bueno, compartan pantalla nomás y comiencen. Creo que no estamos todos, pero... No, somos nosotros 3. No sé lo que podemos. ¿Cuál de los ejercicios tenemos que poner? ¿El TP7 o el del 8? A mí se me hace que era el 8, pero bueno, vamos a ver qué dicen los profes. Es el del TP8, sí, chicos. Ya. Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Bueno, primero de todo, buen día a todos. Y como vemos, tenemos el ejercicio 5F del TP8 para presentar. Bueno, este ejercicio lo que consiste es calcular
primero de todo es calcular el volumen encerrado por la esfera que tiene como intersección a un cilindro. Ese volumen encerrado por la esfera es el interior de la esfera y exterior al cilindro. Lo que tendríamos que hacer en esto, primero, es graficar el recinto. Este recinto nos va a aclarar un poco las cosas y vemos que el área encerrada por la esfera y exterior al cilindro resulta un recinto tipo una arandela. Bueno, entonces esta integral la decidimos plantear en forma cilíndrica, porque se nos facilitan un poco las cosas. ¿Enzo? Bueno, después lo que hicimos es tomar lo que vendría a ser la función de la esfera y despejamos z. Una vez despejada z, reemplazamos lo que es x al cuadrado más y al cuadrado, donde x es rho por coseno y coseno. Todo ese despeje quedaría x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a rho cuadrado, quedando z como es, quedando la función de z de una raíz de 9 menos rho cuadrado por arriba y por abajo de la esfera, porque si planteamos las líneas, por así decirlo, de cómo vamos a plantear, nosotros entramos desde abajo de la esfera y salimos por arriba de la esfera, por la esfera que tenemos. Entonces, la parte de arriba de la esfera quedaría la raíz positiva y la parte de abajo la raíz negativa. Y ahí sí empezamos el cálculo del volumen, que lo planteamos de 0 a 2pi, ya que tendríamos que hacer tirar completamente para que se forme la esfera, y de 1 a 3, visto desde esta vista superior, vemos los radios, el radio del cilindro y el radio de la esfera. Y después la última integral en z, desde la parte de abajo de la esfera hasta la parte de arriba. Y la R chiquitita vendría a ser la R después, que está antes del diferencial z, sería el proponiente. ¿Querés seguir por ti? Sí, ¿querés volver un poquitito al tema del recinto, si Sí. no te molesta? Sí. Bueno, yo quería hablar un poco del recinto. En el ejercicio nos decían, elijan entre esfera o cilíndrica para calcular lo que vendría a ser el volumen. Y nosotros decidimos optar por coordenadas cilíndricas porque se nos resultó más fácil. Y acá podemos ver que nosotros trazamos dos líneas que salen desde el polo y podemos ver que el radio en este caso se mantiene constante, va a ser siempre desde 1 hasta 3. Y bueno, es tipo una dona en los que nos quedó ahí, si se lo ve así aplastado, y se nos resultaba un poco más fácil que hallar con esféricas, porque con esféricas teníamos dos ángulos y un radio. Y en este caso en cilíndricas, bueno, tenemos nada más que un ángulo, un radio y la altura, que era como estaba diciendo el compañero hoy, que iba desde la parte inferior de la esfera hasta la parte superior. Y bueno, y el volumen creo que nos había dado un valor ahí no muy exacto, por así decirlo, porque no llegamos a usar todos los decimales. Ya que entraste en ese tema, ¿por qué se complicaría en esféricas? El tema de esféricas es que es en el espacio. Y bueno, como se dice, cilíndrica es sobre el plano XY.
Cilíndrica también es en el espacio. Cilíndrica y esférica son para integrales triples y polares para integrales dobles. Ahí está. Claro, bueno, las dos son, sí. Pero bueno, igual era como yo decía hoy, con el tema del radio, que en cilíndrica se mantenía constante, siempre iba desde 1 hasta 3. ¿Y en esférica también? Sí, o sea, se podría resolver en esférica, pero es más fácil en este ejercicio por lo menos resolverlo en cilíndrico, por eso lo resolvimos. Bueno, se puede resolver en esférica, se puede, pero sería mucho más trabajoso. Bueno, ustedes mencionaron eso. Tienen que defender ahora, ¿por qué? Profe, otra vez. Por ahí lo que nosotros hicimos para comparar este resultado fue hacerlo con las fórmulas tabulares que conocemos tradicionales, ¿no? De la esfera y el cilindro. Y esa fue la comparación que tuvimos para... Sí, acá no está el cálculo, pero calculamos el volumen de la esfera aparte y el volumen del cilindro con la fórmula común de volumen nomás, y el volumen de la esfera da 36 pi y el del cilindro con una altura aproximada da 6 pi, o sea, aproximadamente da 30 pi, o sea, el resultado más o menos. Si no está ahí, el profesor no tiene como creerte. No está, pero tengo que hablar. Si ustedes aplican la fórmula del volumen y la fórmula de la esfera, debería darle re parecido. Sí, por eso da 30 pi, porque el volumen de la esfera da 36 y el del cilindro con una altura aproximada de 6, porque sería un poquito más, ya que la tapa del cilindro sería media redondeada. Entonces nos da 30 pi y aquí planteado así a 30,2 pi. Bueno, pero al final se desviaron de la pregunta. ¿Por qué en esférica es más complicado? Yo creo que por el con tema, dos ángulos, con uno. Por el tema de los ángulos. Es difícil de verlo en realidad. Es difícil de... Bueno, se supone que ustedes eligieron cilíndrica porque hicieron el análisis y le dio que era más sencillo, pero ahora ¿por qué? Claro, acá la pregunta sería ¿por qué ustedes eligieron hacer en coordenadas cilíndricas y no esféricas? Porque no hicieron las dos, por lo que estoy escuchando. No, hicimos una nomás, pero porque como ya en el trabajo anterior habíamos trabajado y vimos que era más fácil y era la que más dominamos. Cuando empezamos a ver esféricas, después nos dimos cuenta que sí se podían hacer de las dos formas, pero ya habíamos empezado a plantearlo en cilíndricas y sabíamos que era más fácil, pero solo por eso. No porque bueno, no hay problema, pero entonces no argumenten que es más fácil una que la otra cuando en realidad ustedes no probaron, digamos. Después probamos y cuando habíamos empezado, porque yo le dije a mis compañeros, como yo lo había pensado en cilíndricas y uno de ellos creo que lo había pensado en esféricas porque era el último trabajo que habíamos dado, pero yo le dije que sí se podía hacer entre las dos y ahí nos dimos cuenta. Y justo llegó el ingeniero y le consultamos eso. Y bueno, o salvo que haya alguien del público en general que tenga alguna respuesta del por qué es más complicado en esférica o dónde estaría la complicación en realidad. Pero si no, en esféricas teníamos dos ángulos para recorrer y en nuestro nuestro volumen, nuestro sólido, como el volumen que queremos hallar, y en cilíndricas no, tenemos uno nomás. Y bueno, y ahí, ¿cuál sería la complicación? Que haya dos ángulos. A mí me parece que hay un ángulo que es muy fácil. La complicación estaría en el cilindro del centro, ya que tendríamos que empezar desde un ángulo, tendríamos que calcular la intersección de la esfera con el cilindro. Y a partir de ese ángulo bajar hacia el plano XY. Bajar hasta la intersección. El ángulo, estoy hablando del ángulo el de θ 0. No empezaríamos en θ 0, ya que nuestro volumen no estaría ahí. Empezaríamos un poco más bajando
y empezaría en la intersección del cilindro con la esfera y ahí bajaría recién hasta el plano. Claro, el problema está en ese ángulo, el ángulo que se mide respecto del eje Z. Sí. Porque ese ángulo, como vos decís, Enzo, arranca en la intersección del cilindro con la esfera. Y ese no es todo el problema, porque en realidad se encuentra la intersección de ese, puede encontrar el ángulo que forma entre el eje Z y ese punto. Pero ahora el problema es el recorrido que hace ese ángulo, porque tenés esa pared, la pared del cilindro es como una recta paralela al eje Z. Entonces ese ángulo tiene que bajar en esa dirección, digamos. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que ese ángulo va a ir variando con respecto a otra de las variables, digamos. En este caso, bueno, lo más práctico es dejar ρ en función de ese ángulo. Y ahí es donde está el problema. Claro, el ángulo que se forma con la esfera no cambiaría, sino que cambiaría el que va formando con el cilindro, ya que, por así decirlo, la tapa de arriba tiene un ángulo y cuando, por ejemplo, analizamos ya la intersección con el plano de aquí ya tiene otro ángulo, sería otro ángulo diferente. Si quieren verlo al revés, lo que pasa ahí es que a medida que va cambiando ese ángulo θ, van a ir tomando diferentes radios. O sea, si te trazan ese rayo a partir del centro del origen de coordenadas y van haciendo los rayitos hacia cada punto de la pared del cilindro, lo que van a ver es que va cambiando la amplitud del vectorcito ese. ¿Sí? Entonces queda en función de ese ángulo θ. Y bueno, pero eso en realidad no es una complicación, porque eso en realidad se puede hallar con la cuestión analítica. Obviamente que con coordenadas cilíndricas queda mucho más sencillo el planteo porque es bastante rápido de sacarlo. Pero bueno, como moraleja es, cada vez que ustedes van a decir algo, tienen que defender lo que van a decir. Si no, se complica. Creo que se va a las papas, Martín. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Son ustedes tres nomás? Martín, Enzo y Marcos. Sí, Gregor había escrito en el grupo, pero no sé si se conectó ahora. Pero no sé si él está ahora acá conectado. Igual nos pone, tiene miedo a la gente. Bueno, si sus compañeros no tienen más preguntas, pueden dejar de compartir pantalla y que pase el grupo siguiente, que tengo entendido que ya están preparados. A ver si aparece una preguntita esa para los otros grupos también, ingeniero. No, pero si ellos se autopreguntan nomás. No, nosotros no preguntamos, nosotros hicimos explicar algo más que nos cacharon ahí justo, se dieron cuenta que era para narrar la presentación, por eso. Es lo mismo cuando van a rendir con una presentación de PowerPoint o lo que sea. Si van a poner algo que ustedes no saben defender, entonces ni lo pongan. Eso ya les digo. Porque le puede pasar de que alguien le va a preguntar eso que ustedes pusieron ahí, y si no saben explicar, ya tienen medio pie afuera. Bueno, continuamos. Es una recomendación. Gracias, ingeniero. Perdón. Buen día, ¿se me escucha? Sí, Federico, se te escucha. Y yo comparto pantalla. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí. Paula, puedes arrancar. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. Nosotros somos el grupo 3 y nos tocó desarrollar el ejercicio número 6
el cual nos pedía calcular la masa del sólido delimitado por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, y dentro del cono z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por encima del plano xy, cuya densidad está dada por la ecuación raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, este sería el gráfico de las funciones que nos dieron, y ahora mi compañero continúa. Bueno, lo que se hizo primero fue hallar dónde se intersectan ambas superficies. Sería la superficie de la esfera y del cono. Para eso se reemplazó la expresión de z del cono, que sería raíz de x cuadrado más y cuadrado, en la ecuación de la esfera, donde se llega a la ecuación de una circunferencia que resulta de la intersección de ambas superficies. En la ecuación se tiene que x cuadrado más y cuadrado es igual a un medio. X cuadrado más y cuadrado es equivalente a z cuadrado. Entonces, para despejar z, que sería la coordenada en z donde se intersectan ambas superficies, se tiene que z cuadrado es igual a un medio. Entonces se llega a que z es 1 sobre raíz de 2, o que es equivalente a raíz de 2 sobre 2. También mediante ese valor es posible calcular el ángulo de barrido del ángulo θ o la apertura del cono, que es pi sobre 4 o 45 grados. Y después, como nos da la fórmula de densidad, lo que hicimos fue reemplazar en las coordenadas esféricas, reemplazamos cada relación de x al cuadrado por rho al cuadrado por seno cuadrado de θ por coseno cuadrado de alfa, y así para cada variable, simplificando los términos y aplicando relaciones trigonométricas también, llegamos a que la densidad es igual a rho. Bueno, y por último planteamos la integral para calcular la masa, en donde en lambda, que sería el ángulo lambda, vamos de 0 a 2pi. En el ángulo θ barremos de 0 a pi sobre 4, que sería la apertura del cono. Acá el seno de θ es del jacobiano, y en la última integral iríamos en rho de 0 a 1. Este 1 sería el radio de la esfera. Luego multiplicamos la densidad, que nos había dado rho, lo multiplicamos por esto, que es rho cuadrado, que sería el jacobiano. Y bueno, como resultado final nos dio 0,46 unidades de masa. No sé si tienen alguna consulta. ¿Hablaron todos? Sí, de los que íbamos a exponer hoy, sí. Brunelli no expone entonces. No. Bien. Una cuestión ahí arriba, al principio. Ustedes cuando presentan el recinto, ¿sí? Ustedes dijeron acá, hablaron de intersección y nada más, pero obviamente que se entiende que en el enunciado está explícito, digamos, que dice dentro de, fuera de, ¿sí? Pero es como que tienen que ponerle un poco más de énfasis a la hora de presentar, digamos, ¿sí? Cómo se observa la intersección que genera, nos da tal y tal forma, tal parte de la esfera, tal parte del cono, ¿sí? Por ahí dar un poco más de detalle sobre eso. Y después, bueno, respecto a que ustedes hablaron ahí de la fórmula de la densidad, en realidad es la función de densidad, ¿sí? Digo para que
lo expresen de forma correcta nada más a la hora de explicar. En este caso, fíjense ahí, dice, la densidad está dada por delta de x de y de z. ¿Sí? No es una fórmula, es una función. Está en función de esas tres variables. Es como para que lo tengan en cuenta. Y lo que no por ahí mencionaron es por qué tomaron este sistema de coordenadas y no otro. Bueno, cuando intentamos resolver primero en cilíndricas, a la hora de reemplazar la densidad, nos quedaba una integral muy complicada que, bueno, luego intentamos resolver en esférica y lo pudimos resolver de una manera más fácil. Sí, por ahí el análisis siempre se da generalmente en el eje Z, porque generalmente las figuras están representadas en función del eje Z, digamos, o en la dirección del eje Z. Pues acá rápidamente ustedes se dan cuenta que si hacen en cilíndrica, van a tener la ecuación de la esfera por encima y por debajo la ecuación del cono. ¿Sí? Es decir, ustedes se fijan despejando Z de ahí, ya le va a generar una raíz de un lado, ¿sí? Y bueno, en realidad el otro lado le va a quedar fácil porque le va a quedar Z igual a ρ, ¿sí? Pero en la ecuación de la esfera le va a quedar una raíz. Entonces ya por ahí ya se queda la expresión un poco más complicada. Y también es cierto lo que vos decís de que en este caso, como tienen una función a integrar, que es la función densidad, y esa función tiene su particularidad, digamos, le va a quedar de nuevo otra raíz más para integrar. Y además, en la función densidad, reemplazaríamos x cuadrado más y cuadrado por ρ y nos quedaría el z. Claro, que a la hora de integrar tenemos esa raíz, ¿no? Sí, le va a quedar ρ cuadrado menos z. Sí, más z. Más z cuadrado. Y ahí se complica, ¿sí? Está bien. ¿Los compañeros quieren hacer una consulta? Yo soy la función densidad, pero para usted, profe, ¿por qué está dada de esa manera? ¿Puede ser de k igual a x, por ejemplo, y no esa raíz que aparece ahí? Sí, es una función, está dada de esa forma, por una cuestión arbitraria nomás, no por una cuestión particular o de una aplicación en particular. Ah. Lo que sí, ¿qué representa esa raíz cuadrada de esas variables al cuadrado? Una circunferencia, una esfera. No. No. ¿Qué otra cosa? No está en el espacio eso, tenía una dimensión más. Ah, sí. Disculpe. ¿Qué cosa? Sí, pero esa fórmula que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso, Iván. Bien ahí. La distancia al origen. Lo que quiere decir es que esa función de densidad es proporcional a la distancia que hay desde el origen, en cada punto. O sea, la densidad en cada punto de ese sólido que tienen ahí es proporcional a la distancia que hay desde el origen. O sea, para que sea proporcional en realidad debería haber una K ahí junto, pero no está la K. Pero que está en función de... O sea, si ustedes lo que significa es que si ustedes se mueven en un determinado punto del sólido, ¿sí? La densidad en ese punto depende de esa fórmula, que es la distancia que hay hasta el origen. ¿Estamos? Si no hay más preguntas, pueden dejar de compartir y no sé quién es que sigue.
Grupo 4 continúa ahora. ¿Están preparados, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando quieran pueden compartir. Buen día, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Yo no veo. Uy, se trabó todo. ¿Empiezo igual o querés que espere un ratito? No sé, se me trabó toda la compu. Empezá. A nosotros nos tocó, somos el grupo 4, nos tocó el ejercicio 5H. Para resolver este ejercicio, primeramente graficamos y observamos que para calcular el volumen necesitamos hacer la integración sería. Si puedes bajarle un poquitito más abajo, Iván. Como podemos ver, el primer intervalo de la integral, digamos, va de 0 a 2pi. Esto hace referencia al ángulo de barrido de tita. Tomamos 0 a 2pi porque analizamos el giro completo de este gráfico. Una vez que tenemos determinado nuestro ángulo de barrido, como dijo Fabricio, tenemos luego la intersección de nuestras funciones. Como nosotros, a ver si puede ir más abajo, Iván. Como nosotros sabemos que nuestro cilindro coloreado de color lila tiene un radio de 1 y nuestro cilindro coloreado de color naranja tiene un radio de 3, sabemos que nuestras intersecciones serán en el 1 y en 3 respecto a nuestra función pintada en azul. O sea, nuestra función pintada en azul tendrá intersecciones con nuestro primer cilindro en 1 y con nuestro segundo cilindro en 3. Bien, eso claramente se ve acá arriba en los límites que nos daban en el mismo enunciado, que decía que Z tendría que estar, o sea, por debajo debería, vamos primero a la primera parte que nos decía entre medio de los dos cilindros, que por fuera del cilindro de radio igual a 1, que sería por fuera de este cilindro, esta parte sería, y por dentro, esto sería en esta parte acá, y por dentro del cilindro de radio igual a 3. O sea, por eso nosotros consideramos toda esta parte. Y en esta otra parte que decía por debajo de z de 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que viene a ser nuestra función azul en este caso. A ver si yo paso al GeoGebra, si me deja compartir el GeoGebra. ¿Se ve el GeoGebra que estoy compartiendo? No, yo no. No. Bueno. Vos tenés que compartir toda tu pantalla cuando compartís, no solamente la pantalla. Me quedo nomás en el Paint donde estaba. Si nosotros le observábamos arriba, teníamos dibujado el cilindro de radio 1 y el cilindro de radio 3. Ahí nosotros integramos desde 0, o sea, que nos pedía esta parte nomás. Lo que utilizamos en esa parte fue el límite de integración desde 1 hasta 3, solo este pedacito. Eso vendría a ser para el diferencial ρ, que es la distancia, el radio en ese caso vendría a ser. Después, como explicó Fabricio, la otra parte que es del ángulo de barrido, que se tomó desde tita igual a 0 y se hizo el giro completo. O sea, tomamos los 360 grados, en ese caso los 2pi. Y para la otra parte, que es un poquito más complicada, nos daba por encima de z igual a 0, o sea, z igual a 0 vendría a ser el plano que está en el origen, paralelo a z, perpendicular al plano XY,
no, paralelo al plano XY, perpendicular a Z. Y la otra gráfica vendría a ser esta celeste que está por encima. Nos queda una mini porción acá adentro nomás, que es lo que nosotros teníamos que hallar el volumen. Por eso nosotros le ocupamos en la integral el límite inferior, z igual a 0, esto sería z igual a 0, y arriba z igual a 1 sobre ρ. En realidad nos daba como límite 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero como nosotros sabemos que la distancia desde el origen hasta la función es ρ, y esa distancia se puede calcular como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, nosotros directamente le reemplazamos 1 sobre ρ en nuestra integral. No sé si me explico. Sí, en realidad lo que haces es hacer el reemplazo, ρ por coseno del ángulo y ρ por el seno del ángulo, aplican los cuadrados y bueno, ahí después utilizan la identidad trigonométrica seno cuadrado, coseno cuadrado igual a, la suma de eso es igual a 1, y ahí les queda la expresión. Y ahí no va a terminar quedando igual de la misma forma. Sí. Está interesante tu forma de plantear el ejercicio, que es lo que yo le decía a los otros grupos. Primero tienen que aclarar bien cuál es el recinto. O sea, no es poner la figura ahí y tirar las 3 integrales y chau. Y encima, bueno, me olvidé en el grupo anteriores también pasó lo mismo y acá también sucedió lo mismo. Es que ¿cómo ustedes plantean la integral? ¿Por dónde inician el planteo de la integral? ¿Cuál es el orden del planteo de la integral triple? Primero, nosotros lo primero que hicimos fue fijarnos desde arriba cómo nos quedaba. Y ahí nos quedaban para poder hallar el ρ, para poder hallar el radio. Pero por orden, ¿cuál es la primera que se resuelve? Si se refiere analíticamente sería la z, el diferencial z, el diferencial ρ y el θ. Exactamente. Sí. Ese es el orden de resolución de la integral y es el orden del planteo de la integral. Y es siempre el que termina decidiendo o de alguna manera eligiendo cuál es el sistema de coordenadas que van a utilizar. O sea, ustedes no plantean primero θ y después el resto. ¿Sí? Primero se plantea esa integral, la primera, la que van a resolver. Y es porque ese diferencial es un diferencial de volumen, en este caso, ¿no? Y después pasan al plano, porque la integral doble que les queda después queda en función de lo que ustedes eligieron primero. ¿Sí? Si ustedes eligieron z para integrar como primer variable, evidentemente después, lo que queda después queda en función de eso, de esa elección. Por eso, lo mismo. Cuando van a explicar, es lo mismo que como lo plantearon y cómo lo van a resolver. ¿Sí? Como una sugerencia, digamos. Sí, nosotros que ahora cuando le estábamos explicando, les explicamos al revés, justo desde primero el ángulo, después el radio y por último la altura. En realidad tendría que ser al revés. Sí, nosotros le podemos entender, digamos, de cualquier forma que ustedes expliquen, pero acuérdense que tienen sus compañeros también que tienen que entender acá. Sí, exactamente. Y bien, después que hallamos esto, se procedió a realizar la integral, que ahí las compañeras van a seguir explicando. Pero por eso recalco la importancia de tu explicación del recinto. Eso es súper importante, sobre todo en este recinto en particular que tiene sus complicaciones. Okay. Bueno, entonces luego planteamos los límites de integración, que como explicaron anteriormente nuestros compañeros, va a ser de 0 a 1 sobre ρ. Que se sabe que ρ es la distancia del origen a la función. Luego de 1 a 3 y de 0 a 2pi. Se plantea que va desde 1 a 3 por las intersecciones y de 0 a 2pi por el ángulo. Al resolver las integrales obtenemos un valor de 4pi de unidades de volumen.
Y bueno, eso es todo. Sí, le agregamos el rho acá, vendría a ser nuestro jacobiano. Sí. Y eso no se olviden nunca. Más. Sí, sí. Y eso creo que es. ¿Y por qué eligieron este sistema y no el otro? ¿Y no el esférico? Ajá. Y porque el esférico en este caso, medio que se nos hacía imposible prácticamente para resolverlo. Por las distancias, desde el origen hasta la función, serían todas distancias diferentes. Estaría en función del ángulo. Sí, está bien, a partir de que tienen esa expresión analítica, enseguida uno se da cuenta de que se complica. Inclusive mirando el recinto, cuando tienen un cilindro de por medio, ya en coordenadas esféricas, ya de por sí es complicado. Porque la pared del cilindro, como es, podemos llamarle así, son rectas ambas paredes, ahí ya entra una complicación. O sea, es como que si uno saca en limpio, digamos, como conclusión, las coordenadas esféricas sirven para todo lo que es redondo o tenga alguna forma redonda, ¿sí? Y justamente el cilindro tiene solamente un lado que es redondo y el resto es todo lineal o cuadrado, se podría decir, si se le proyecta. Por eso se complica. Ok, profe. Sí, ¿Alguna duda? Nos pareció más conveniente hacer con coordenadas polares. Cilíndrica. Cilíndrica, perdón. ¿Alguna duda o si no puedo dejar de compartir? Aparentemente no, chicos, así que bueno, han liberado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿El grupo 7 está preparado? Sí. Bueno, compartan. Bueno, buen día. A ver. En nuestro ejercicio, la figura a calcular el volumen se forma mediante la intersección de la función del cono y de las esferas de radio 1 y radio 2, en donde se considera la imagen positiva de la figura. Ahí mi compañero va a explicar el recinto. Bueno, en este gráfico tenemos las dos esferas, una de radio 1 y otra de radio 2. El volumen que tenemos que calcular está comprendido entre la primera esfera, la de abajo, y la esfera de arriba. Hay un espacio ahí que está encerrado por el cono. En este caso tenemos el recinto proyectado en ZI, proyectada la sombra en ZI, y se ve acá cuál es el recinto del volumen que tenemos que calcular. Para realizar el planteo de la integral, lo que hicimos fue usar coordenadas esféricas. Planteamos con el otro, pero bueno, no nos salió. Teníamos una duda ahí con respecto a los ángulos de barrido. Entonces, para este caso, empezamos con el ángulo de ρ, donde la parte de abajo es el extremo inferior, que sería el primer radio de la esfera, y la parte de arriba es la esfera exterior. Eso sigue con el ángulo de
del cono, que está comprendido entre, que en realidad el ángulo de barrido es desde z positivo, en este sentido horario, y como tiene 45 grados el cono, sabemos que es pi sobre 4, y lo planteamos. Y el ángulo de barrido para calcular todo el volumen, en este caso es 2pi. Bueno, yo voy a explicar lo que se trata de la resolución de la integral triple, en este caso. Primero se resolvió la integral del resultado jacobiano de rho cuadrado. Eso me dio rho al cubo sobre 3, valorizado en 2 y en 1, lo cual me dio 7 al cubo. Después se resolvió la integral de seno de teta. Luego, una vez resuelto, se consiguió menos coseno de teta. Entonces se evaluó entre pi cuarto y 0 y me da como resultado 0,29. Y por último se resolvió la integral de lambda, la cual está valorizada en 0 a 2 pi. Por resultado del volumen del sólido es 4,29 unidades de volumen, la cual sería el volumen del sólido que está formado por las intersecciones de las funciones. Y eso sería. Perdón, ¿de dónde surge el pi sobre 4? El pi sobre 4 sale de, digamos, el ángulo barrido del eje Z hasta el cono, hasta el borde del cono. Se formaría el pi sobre 4. Sería 45 grados, digamos, formaría. ¿Cómo demuestran analíticamente que eso es pi sobre 4? Habría que reemplazar rho por coseno en esta ecuación, y después menos del ángulo sobre coseno del ángulo nos da esto, el arco de la tangente en realidad. Ahí se te cortó un poco, pero sí, es eso. O sea, tienen que reemplazar la relación que hay entre cartesiana y esférica, hacer los reemplazos respectivos ahí de z, x, y hallar que eso es pi sobre 4. O sea, eso debe estar ahí. A eso es lo que voy, de alguna forma. Sí, eso lo sabemos, pero... Otra forma sería, en vez de hacer ese reemplazo utilizando el cambio de coordenadas, lo que pueden hacer es buscar la intersección de la esfera con el cono. Entonces ahí van a encontrar, ahí bueno, por trigonometría nuevamente pueden encontrar ese ángulo. Pero eso tiene que estar, porque si ese cono no fuera de esa forma, ¿sí?, va a tener otro ángulo. En este caso es porque es justamente la directriz es igual a x, digamos, pero no siempre va a ser así. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, el resto del público. Chicos, disculpen, pero Acosta y Rodríguez Schulz expusieron. No, ellos no se conectaron, creo. Ok. Bueno, si nadie tiene más consultas, puede continuar el siguiente grupo. Buenos días, nosotros somos el grupo 5. Buenos días. Paso a compartir pantalla.
Bueno. Nos tocó el ejercicio 5G. Tenemos que hallar el volumen por debajo del cono, z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 2i, y por encima de z igual 0. Bueno, graficamos el cono y vemos que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados con respecto a θ. Y después también graficamos el cilindro y vemos que tiene centro en I igual 1 y radio R igual 1. Buen día. Lo que hacemos a continuación es reemplazar las coordenadas cartesianas del cilindro por coordenadas polares para poder trabajar en esféricas. Nos queda, reemplazando los valores, nos queda esta expresión, donde lo que hacemos es sacar factor común de rho al cuadrado por seno de θ al cuadrado, donde nos queda esta identidad trigonométrica que sabemos que es 1, y despejando rho nos queda 2 seno de lambda sobre seno de θ. Bueno, lo próximo que se hace es hallar los intervalos de integración, que para el caso de lambda iría de 0 hasta pi, para el caso de θ sería de pi sobre 4 hasta pi sobre 2, y el caso de rho sería de 0 hasta la fórmula que pudimos despejar hallando, cambiando las coordenadas cartesianas a polares, que va de 0 hasta 2 seno de lambda por seno de θ. Entonces podemos observar el gráfico que quede haciendo la intersección entre los dos gráficos. Quedaría de esta forma que estamos viendo acá a la derecha, que es como una especie de punta, como si fuera una aguja ampliada, digamos. Entonces quedaría para hallar el área de ese volumen, digamos, el volumen de esa figura. Buen día. Entonces, una vez establecidos los límites de integración, bueno, como vemos, lambda, se tomó ese límite porque va de lambda igual 0 hasta lambda igual pi. Luego se toma θ igual a pi sobre 4, que vendría a representar este ángulo de inclinación, hasta sobre 2, que sería el plano XY, y luego se integra de 0 a rho, de 0 a 2 seno de lambda dividido seno de θ, para integrar todo el cilindro. Entonces, planteando la integral, sin olvidar el jacobiano, hasta rho cuadrado por seno de θ, con sus respectivos límites. Resolvemos la primera integral con respecto a rho. Quedaría esto, sería 1/3 de 2 al cubo por seno cubo de lambda dividido seno cubo de θ. Entonces se puede sacar 2 al cubo queda 8. Sería 8/3 dividido seno cubo, seno cuadrado, porque se simplifica con este, saldría como constante y se integraría seno cubo de lambda de 0 a pi, eso da 4/3. Entonces, haciendo la multiplicación, sería 32/9,
Y tendremos la última integral con respecto a θ, de 1 dividido seno cuadrado de θ, de pi sobre 4 a pi sobre 2. Esta integral da como resultado 1, por lo tanto, el volumen del sólido que se genera es aproximadamente 3,56 unidades de volumen. ¿Una pregunta? Sí, la clásica, digamos, ¿por qué eligieron esa coordenada y no la otra? O si analizaron la otra, por lo menos. Lo hicimos el lunes este ejercicio y como no teníamos mucha práctica, vimos que había una simetría con respecto a θ, entonces decidimos ir por las coordenadas esféricas. Pero también se podría hacer por las coordenadas cilíndricas. Sí, siempre en realidad se puede hacer por otra coordenada, el tema es que sea más o menos complejo. Y al hacer por esféricas nos sacamos de encima esta raíz. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Para ella, como a modo de sugerencia, digamos, si quieren ir, ya que ustedes, bueno, ustedes en este caso no veo que hayan usado un software, pero por ahí como una recomendación en general, veo que ocupan mucho las páginas, los programas para resolver. Estaría bueno que planteen en los otros sistemas de coordenadas, así ya van practicando, digamos. Aparte, es la práctica lo que le va a dar después esa facilidad para detectar cuál es el sistema más apropiado para los distintos recintos. Así que, por ahí como recomendación, si quieren ir haciendo, practicando, porque después en los exámenes es eso, es elegir el sistema más apropiado y a veces se pide inclusive el planteo en dos sistemas diferentes, entonces están obligados a hacer en dos sistemas diferentes. Y también a ustedes les va a servir para corroborar los resultados. Sí, tiene razón. Bueno, si sus compañeros no tienen consultas, entonces pueden dejar de compartir pantalla, chicos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿El grupo 2 está listo? No sé cómo dejar de compartir, profe. Bien arriba, al lado de la cintita verde aparece... Ahí está. Perdón. Muchas gracias. Buenas. Buen día. Buen día. Se ve. Creo que estamos todos. Bueno, nosotros somos el grupo 2, nos tocó el ejercicio 7, que nos pide hallar las coordenadas del centro de gravedad de un sólido limitado por un paraboloide y el plano de XY. ¿Ustedes no tenían que poner algo del trabajo práctico 8? Este es el 8. El 8, el ejercicio 7. Ah, perdón, TP8. Sí, perdón. Esta es la imagen del paraboloide que limita con el eje, con el plano XY, perdón. Utilizando las coordenadas cilíndricas reemplazamos en X y en Y para hallar los límites de integración en Z, en ρ y en lambda. En Z determinamos que es de 0 a 1 menos ρ cuadrado. Los límites de integración de ρ van a ser el radio del paraboloide, que sería de 0 a 1. Y los límites de integración de lambda son de 0 a 2pi porque da una vuelta completa a la circunferencia.
Eso sería así. Está bien. Como en la consigna nosotros nos dieron la densidad, ¿sí? Entonces nos están diciendo que no tenemos una densidad constante, sino una densidad que va variando con respecto a la distancia al origen, o sea, desde el origen hacia la parte exterior, digamos, del paraboloide. Entonces lo que hicimos es proceder a hacer el cambio de variables de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas en este caso, que es lo que se puede ver ahí en pantalla, que se hace el cambio de variables en lo que vale x y en lo que vale y z era z igual a z, aplicando una propiedad trigonométrica y haciendo factor común podemos determinar que la densidad es igual a ρ al cuadrado más z cuadrado, que se ocupa luego en las fórmulas de masa. Bueno, como hicieron mis compañeros, cambiamos las coordenadas cartesianas cilíndricas, la densidad de masa, luego integramos esa densidad de masa por el volumen que nos da, como se ve, como dijo, la masa está en función de la distancia al origen, y ahí, como mis compañeros hallaron, dijeron, tenemos los límites que se había al principio, que va desde z0 hasta z igual a 1 menos ρ al cuadrado. Después tenemos de ρ de 0 hasta 1 y el ángulo total gira de 0 a 2 pi. Y con eso hallamos la masa. Acá tenemos los cálculos de las integrales que en esa coordenada, lo que nos da una masa de pi sobre 4. Bueno, ahora los momentos estáticos respecto a cada uno de los planos. El momento estático respecto al plano IZ se plantea la integral con los mismos límites que se usaron para la masa porque estamos trabajando sobre el mismo sólido, y es la integral de la función densidad, que es ρ cuadrado más z cuadrado, por la distancia al plano. En este caso la distancia al plano IZ es x, y x en coordenadas cilíndricas es ρ coseno de lambda, por el jacobiano ρ, por el diferencial de volumen, que es diferencial ρ, diferencial lambda, diferencial z. Desarrollando la integral, haciendo los cálculos, se llega a que el momento estático respecto al plano IZ es igual a 0. Ahora el momento estático respecto al plano XZ también se plantea la integral con los mismos límites que se usaron anteriormente. La integral de la función densidad, nuevamente ρ cuadrado más z cuadrado, por la distancia al plano XZ, que en este caso la distancia es y en coordenadas cilíndricas es ρ por seno de lambda, nuevamente por ρ diferencial lambda, diferencial z, que es el respectivo jacobiano y el diferencial de volumen. Desarrollando los cálculos, ese momento estático respecto al plano XZ es igual a 0, y después el momento estático respecto al plano XY, también una integral con los mismos límites de integración, la integral de la función densidad, que sigue siendo ρ cuadrado más z cuadrado, por la distancia al plano XY, que en este caso es z, nuevamente por el jacobiano ρ, por el diferencial de volumen, que es diferencial ρ, diferencial lambda, diferencial z. Desarrollando la integral, el momento estático respecto al plano XY nos dio como resultado 11 sobre 120 por pi. Bueno, y por último procedemos a hallar las coordenadas del centro de gravedad del volumen respecto de cada eje. Tenemos que hacer los momentos estáticos respecto a cada plano
que hallamos anteriormente sobre la masa que habíamos hallado al principio. Y esas serían las coordenadas con respecto a cada eje. ¿Y analizaron esas coordenadas? A ver qué le parece. ¿Parece razonable? Sí, porque digamos, si vemos el volumen desde arriba, o sea, sobre el plano XY, hay una simetría, por lo tanto, o sea, está centrado, entonces tendría sentido que sea 0, 0 las coordenadas. Y bueno, y el volumen se desplaza, digamos, hacia arriba, tiene más volumen en la parte de arriba, por lo tanto, también tiene sentido que se vaya hacia arriba en Z. ¿Y eso analizaron únicamente con el recinto? O sea, el análisis que explicó la compañera, usted pregunta si analizamos solo con el recinto. Sí, digo, ustedes tuvieron ahí una coordenada del centro de gravedad, o sea, en definitiva, ustedes tienen un problema, hallan un resultado y se supone que analicen el resultado a ver qué le parece, si está en concordancia con los parámetros del problema. Sí, o sea, en realidad no analizamos con el recinto porque sería el centro de gravedad de ese recinto va a ser XG y G, que sería 0, 0. Por eso planteamos, como dice la compañera, de todo el paraboloide, de todo el volumen, que como viéndolo de arriba, el centro de gravedad va a estar en el centro porque es un cilindro. Cuando nos movemos a una vista en 3D, digamos, el centro de gravedad se desplaza sobre el eje Z 0,36 unidades, porque estamos hablando de un volumen. O sea, se analizó con respecto al volumen, no con respecto al recinto. Está bien. Cuando yo hablo de recinto, hablo de que es el recinto en 3 dimensiones. Sí. La palabra recinto se utiliza tanto para integrales dobles como para integrales triples. Sí, está bien, sí. Pero digo, ¿depende solamente de la geometría esas coordenadas? No, depende de la distancia del origen. Sí, depende de la densidad también. De la densidad. Eso es importante, depende de la densidad. Y en este caso, ¿cómo es la función densidad? Es más denso mientras nos alejamos del origen. La expresión de densidad. La expresión de densidad está bien arriba. Que está acá arriba. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Ahí. No, Z cuadrado. No, sí, Z cuadrado, sí. Ahí está. Está bien, a eso quería llegar. De que por ahí cuando ustedes hacen un análisis, no se enfoquen solamente en la parte geométrica, ¿sí? Va a ser únicamente el análisis de la parte geométrica cuando la densidad fuera constante, ¿sí? En este caso, la densidad depende de una función, ¿sí? Entonces no siempre van a poder hacer análisis a partir de la figura geométrica que les da. ¿Está? Sí. Por más eje de simetría que ustedes le encuentren, si la función de densidad es una función que involucra variables y esa variable puede hacer de que el resultado no les dé como si fuera que es densidad constante y que apliquen todos los ejes de simetría que ustedes quieran, ¿sí? O sea, lo que usted se refiere es que si tengo una densidad distinta, el centro de gravedad me puede dar corrido a esa simetría. Claro, por supuesto. Porque ¿qué es la densidad? La densidad es cómo se distribuye la masa en un cuerpo. Sí. O sea, se puede Imagínense que ustedes tengan una función densidad que esté concentrando la masa, por ejemplo, a la izquierda de una esfera. La esfera es perfectamente simétrica respecto a todos sus ejes, pero si la masa está concentrada hacia un lado, el centro de masa no va a estar en el centro, en el origen, digamos, o en el centro de la esfera. No sé si se entiende. Sí, o sea, hay que obviar la simetría, digamos, ver la función de densidad. O sea, entonces, ¿qué nos faltó hacer, digamos, como para entender bien? No les faltó hacer nada. Solamente queremos recalcar que en cuanto al análisis de resultados, está perfecto lo que dijo Caterina hace un rato, pero puede darse el caso de que ustedes tengan una función de densidad que esté
desplazando el centro de masa de lo que es la simetría geométrica. ¿Se entiende esa parte? Sí, pero en este caso no hay un recinto que es simétrico con respecto a los ejes X y Y. Claro, por la función de densidad que ustedes tienen acá. Sí, así es. Claro, pues la densidad sigue siendo una esfera, o sea, se va corriendo con respecto al centro, al origen. Claro, lo que pasa es que depende de la distancia al centro del origen y es como que va formando una forma, si ustedes quieren llamarlo, como una curva de nivel de igual distancia, digamos, entonces la masa se va distribuyendo en función de la distancia, ¿sí? Y como la distancia se pueden trazar como curva de nivel de distancia y entonces siempre se van a ir compensando, digamos, la distancia. Pero es así como dice Ingrid, si el caso sería como una esfera que tiene más masa de un lado. Supónganse que un cuarto de la esfera es de plomo y la otra es de plástico. Entonces ya tienen una descompensación de masas ahí. Sí, cierto. Solamente para que lo analicen, no estoy diciendo que esté mal el ejercicio, no. Solamente que tratamos de que ustedes vayan interpretando y vayan viendo cuáles son las posibilidades. Perfecto. Chicos, les consulto, Polusni no expone, ¿no? Veo que no está conectado. No está. No, hoy no está. Bueno, no sé si sus compañeros tienen alguna otra consulta. Al menos en el chat no hay nada. Yo creo que no. Bueno, pueden dejar de compartir, chicos. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes, hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Ahora va el grupo 1, ¿no? ¿Están listos, chicos? Sí, profesor, ahí comparto. Sí, ingeniero. Bueno. ¿Se debería estar viendo? Sí, se está viendo. Bueno, nos tocó el ejercicio 8, en donde tenemos un sólido limitado por un paraboloide y un plano. Se plantea la expresión general de la integral triple en coordenadas cilíndricas y para hallar los límites de integración para z, rho y lambda. Sabemos que está limitado por el paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Vendría a ser el límite inferior de z. Y el plano z igual a 9, su límite superior. Y ahora con z igual a z, reemplazamos y nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Se vuelve a reemplazar con las coordenadas y obtenemos que rho al cuadrado es igual a 9. Aplicando raíz en ambos miembros, queda que rho es igual a 3. Su límite de integración será de 0 a 3. Y luego para lambda integramos desde 0 hasta 2pi. Con los límites, primero de tanto, hacemos una integral triple de la masa, con los límites de lambda de 0 a 2pi, de rho de 0 a 3, y de z de x cuadrado más y al cuadrado, que es rho al cuadrado, hasta 9, por el diferencial de densidad, que en este caso es k por z. Resolviendo la integral triple nos queda 243 por pi por k. Ahora calculamos los momentos de primer orden respecto al plano YZ y al plano XY. Como la densidad depende principalmente del plano Z, o sea, del eje Z, y en nuestros sólidos de revolución, se podría decir que los momentos de inercia de estos dos nos tendrían que dar en Y0 y en X0. Tendría que depender únicamente de que el eje del centro de gravedad esté en Z, mayormente por encima del
por la parte superior del paraboloide, ya que, como les decía, se hace más denso mientras más altura haya, que corresponde con los cálculos que tuvimos, ya que al integrar en IZ con los mismos límites, pero por No se te escucha más. O no sé sí, se me desconectó el micro, disculpe. Está bien. Se hace las mismas integrales con los mismos límites, pero por coseno de phi, que correspondería a x, dando la integral de 0, y en el momento de inercia del plano x, z, con los mismos límites, pero por rho por seno de lambda, que correspondería a i, dando también 0. Luego tenemos el momento de primer orden de XY. La distancia del plano XY va a ser de la coordenada Z, que va a ser Z por la diferencial de masa, integrado en los mismos límites de integración. Al resolver la integral, el resultado nos da que es 6.551 pi por K sobre el 4. Después las coordenadas del centro de gravedad van a ser cada uno de estos momentos estáticos dividido por la masa total del sólido, que en este caso nos da que Z es igual a 27 sobre 4, que es igual a 6,75 aproximadamente. La posición en la altura donde se ubica el centro de gravedad sería en este sólido de densidad variable. Y así finalizamos el ejercicio. Una consulta, pero de forma general para todos los grupos. ¿Ustedes están leyendo algún libro o algo? Digo, me causó impresión de que, o curiosidad por lo menos, de que se confunden con, o dicen mencionan un ángulo phi. ¿Ustedes están leyendo algún libro o algo? ¿Están consultando una bibliografía? La de la cátedra, ¿no? Sí, porque en la cátedra se utiliza tita y lambda, ¿no? Pero se suele utilizar, en vez de lambda, se utiliza phi, por ejemplo. En vez de tita, perdón, se utiliza phi. Ahí en el chat responden sí, que el Larson o el phi. Sí, sí, por eso preguntaba. Por lo menos es un buen indicio de que por lo menos están tocando los libros. Chicos, les consulto, Bley y Pereira no exponen, ¿no? No, hoy no. Hoy no. Bueno. No sé si sus compañeros tienen alguna consulta. Y respecto de eso, de que si consultan en otra fuente bibliográfica, llámese internet, no hay problema con el tema de los ángulos. El tema es que entiendan de dónde sale, ¿no? O sea, esa es en definitiva es eso, la esencia. Tampoco sirve de nada que ustedes se memoricen todas las fórmulas, porque esa no es la idea. Si a ustedes no les confunde cambiar la variable, en realidad pueden usar la variable que ustedes quieran, digamos. El tema es que sepan a qué se están refiriendo específicamente. Inclusive, por ejemplo, es importante saber de dónde sale el cambio de coordenadas en cualquiera de los dos sistemas, tanto cilíndrica como esférica, porque llegado el caso en que ustedes tengan que rendir algún examen y no dispongan de consulta bibliográfica o de apunte, lo que fuera, es muy fácil porque ustedes plantean el punto en el espacio y plantean digamos, el vectorcito ρ y van haciendo las proyecciones y ahí ya van a sacar las conversiones de ambos sistemas de referencia. Es cuestión de analizarlo, ¿no? Y ahí pueden poner el ángulo que ustedes quieran. Siempre que mantengan el ángulo, no hay problema. Sí se entiende, ingeniero. Gracias. Y nada más voy a dejar de compartir. Bueno.
Bueno, aparentemente del grupo 8 no hay nadie, así que creo que podemos dar por finalizadas las exposiciones de hoy. Una consulta, ¿se va a habilitar hoy la entrega de los ejercicios? Sí, ahora la habilitamos. Sí. Dale, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta sobre el TP anterior, sobre el TP7. Sí, puede ser. Recording stopped. Sí, si no hay más consultas respecto de las exposiciones, podemos avanzar con alguna consultita todavía porque queda algún tiempito todavía. Bien, parece que no. Aparentemente no. ¿Les puedo compartir, profe, el ejercicio? Porque yo le planteé una forma y me daba resultado diferente y después le terminamos haciendo de otra forma que no era muy como me gustaba a mí. Sí, no hay problema. No sé si se está viendo. Sí. Nosotros en este ejercicio le planteamos, o sea, lo que yo había planteado al comienzo, nos pedía calcular el área en coordenadas polares. Lo que yo le había planteado al comienzo es que mi ángulo vaya desde 0 hasta 2pi. Y si nosotros hacíamos con ese límite de integración, a mí por lo menos me daba siempre 0, no me daba un medio de unidad de área. Y después nosotros le terminamos planteando de esta forma, solo la mitad, calculando solo con el límite de integración del ángulo de 0 hasta pi sobre 2. Y ahí le multiplicamos el área por 2 para hallar completo. Y ahí sí nos da un medio. ¿Este ejercicio solo pide cálculo de área? Sí, solo cálculo de área. Sí, ahí no hay problema con el tema de la simetría, no hay problema de multiplicar por 2, digamos. Pero debería dar igualmente. Habría que ver el tema del planteo nomás de la integral. Sí, yo justo no tengo el planteo, o sea, había hecho un borrador nomás y... ¿Pero te dio alguna relación, digamos, te dio la mitad, te dio el doble, algo así? ¿O te dio cualquier otra cosa? ¿El área? Sí. Me daba 0. Me terminaba dando 0 siempre. Es como que si se restaban y ahí yo quedé en la duda si no había algo que hacía que se resten las dos. Y sí, evidentemente en el planteo hay algo que se cancelan, digamos. Es lo que pasaba, ¿se acuerdan cuando trabajábamos en cálculo 1, cuando tienen justamente cuadrantes opuestos? Ah, y ahí hace que se cancele, hay que tomar valor absoluto. Y sí, fíjate que acá tenés en el cuadrante, o sea, justamente se refleja en el eje X, ¿no? Sí. Entonces tenés imagen positiva en Y, lo que tenés marcado en verde, y tenés otra imagen negativa. Entonces, como son iguales las áreas, y es evidente que se van a restar. Ah, ok, sí, esa era mi duda nomás. O lo que puede pasar es que, como hay funciones trigonométricas involucradas acá, que vos cambies un signo a la función trigonométrica, ya te va a cambiar la... Sí, va a ser que en la otra área se reste. Exactamente. Así Bien, que... esa no era mi duda, profe. Entrarle por ahí a analizar, digamos. Ok. Gracias, eso nomás era. Listo. Me sumé acá, Cristian, porque ayer en el otro grupo ya terminamos. Ah, bueno. Igual dos grupos no expusieron, por eso. Acá aparentemente uno nomás solo. No. Sí, solo faltó el grupo 8. ¿Y el 11? El 11 no estaba acá. Sí, estaba acá.
No dijeron nada en el chat tampoco. Sí, porque allá tampoco se presentaron entonces, porque en mi sala tampoco se presentó el 11. Yo pensé que estaban en esta sala. No, usualmente ellos están en la sala 2. Ah, entonces tampoco se presentó el 11. No se presentó el 11. Claro, perdón. No se presentó el 11. No se presentó el 15 y no se presentó el 18 en mi sala. Entonces. Bien, acá solamente el 8 faltó. Presentó el 12, el 13, el 14, el 16, el 17 y el 19, que son, ya marqué ahí en la asistencia. Ok. Profe, esa planilla de asistencia no está en el aula virtual, ¿no? No. Habíamos compartido una vista, ¿no, Ingrid? Sí, les habíamos mostrado antes del primer examen. Ok. Igualmente, en el momento adecuado se les va a compartir una lista de condiciones. No se preocupen ustedes por esto. Okay, profe. Ya saben que tienen que tener determinada cantidad de exposiciones antes del examen y mientras ustedes sigan exponiendo no van a tener ningún inconveniente. Aparte, ahora tenemos las clases grabadas, así que no se preocupen por el tema de si están o no marcados en la lista, que nosotros vamos marcando a medida que ustedes exponen y de todas formas se vuelven a revisar las clases después. Bien, muchas gracias. No, por favor. Ok. Ahí le voy a habilitar los prácticos antes que me olvide, porque... Sí, ahí justamente algunos grupos de la otra sala le hicimos unas correcciones que yo les dije y ellos habían entregado y les digo, bueno, vuelvan a subir porque hicimos unas observaciones en la presentación, entonces iban a corregir y querían subir de vuelta. Sí, yo también le hice varias observaciones a algunos Así grupos. corrigen ahí ya y queda bien planteado, digamos, ¿no? Sí, no sé si lo van a corregir, pero le dije que hay cuestiones analíticas que hay que poner, que deben presentar y que deben estar, así que no sé si van a corregir el archivo subido, pero por lo menos ya está. Bueno, pero ya está hecha la devolución, digo, para que se entienda. Sí. Lo importante es que entiendan en qué se equivocaron en el caso que haya habido un pequeño error, pero en general estaba bastante bien. Pero viste que es lo que hablábamos ayer, la parte de interpretación, cuando vos le empezás a apurar un poco con alguna... Bueno, ahí hay que ahondar, digamos, ¿no? Hay que agotar todas las instancias de análisis. Acá pregunta Gustavo, para poder promocionar hay que tener las exposiciones antes de los parciales. Claro, la idea es esa, Gustavo, que digamos, esto es como una evaluación en proceso que complementa a la calificación del examen. Entonces, para poder promocionar hay que haber cumplido todas estas instancias, digamos, además de tener la nota en el parcial, cumplir con esto que es lo que se va haciendo en el desarrollo del curso. Presentar los trabajos, los ejercicios propuestos, exponer en las fechas y bueno, y además tener una calificación en la evaluación parcial. Una consulta, ¿las notas estarían más o menos para el lunes? Y si alcanzamos a corregir todo el fin de semana, sí, a terminar. Si no, en el transcurso de la semana, cuando terminamos, publicamos. Claro, yo porque el recuperatorio es el 11, ¿no? No. Eso aclaré en la otra sala. La semana que viene vamos a consultar nuevamente la agenda de otros parciales para definir esa fecha. Estaba propuesto el 11, pero vamos a ver que no se superponga otra vez con otros exámenes. Dale, muchas gracias. La semana que viene, ¿qué tienen? ¿Tienen parciales la semana que viene? El 15 tengo anotado que tenemos de probabilidad y estadística y ahí recién el 30, si no me equivoco, de física, pero habrían que ver los otros recuperatorios también. Me parece que tienen un recuperatorio unos días antes. No sé, chicos, ustedes. El lunes tenemos de física. Ok. Correcto, lo que vamos a hacer la semana que viene otra vez, una vez que publicamos las notas, hacemos la devolución, hacemos clase de consulta para que vean en qué se equivocaron en el parcial, ahí vamos a revisar la fecha propuesta para que no haya superposiciones, ¿sí?
o en lo posible que no esté encimado el mismo día con otro parcial. ¿Ahí está? Dale, gracias. Pero lo vamos a conversar con ustedes, a eso me refiero, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y sugerencia, ustedes también hagan saber a las cátedras, así como nos pasó la vez cuando estábamos planificando el primer parcial, que había un montón de parciales esa semana. Cuando se superponen muchos, plantéenlos a los docentes. Profe, mire, tenemos 3 parciales esta semana para que se acomoden las fechas, porque, bueno, por ahí siempre pasa que todas las asignaturas llegamos a las fechas de exámenes con los contenidos más o menos todos juntos, y ahí hay que resolver eso, es una cuestión de agenda. Así que si a nosotros se nos pasa, por favor ustedes háganos saber a nuestra asignatura y a las demás asignaturas estas superposiciones, porque no contribuye eso a que los resultados sean mejores. Y sugerencia 2, no se confíen porque inicialmente sí está planteada la fecha del recuperatorio para este día 11. Si no es ese día, seguramente que va a ser un día cercano de todas formas. Bien. ¿Alguna consulta más? Muy bien. Profe, ¿el resultado de los parciales va a estar la semana que viene? Correcto. La semana que viene. Ah, perfecto, gracias. Ahí veo en el chat que preguntan si en caso de ir al recuperatorio ya no hay posibilidad de promoción. Pueden promocionar, sí, con recuperatorio. La idea del parcial y recuperatorio es como dos oportunidades y tomamos la mejor nota, ¿sí? Inclusive, si van al recuperatorio porque aprobaron pero no promocionaron y les va peor, nos quedamos, o sea, tomamos la mejor performance de los 2 intentos, ¿sí? Esa sería la consigna. Bien. No sé, Cristian, Ingrid, si queda algo pendiente, si no. Creo que no. No. No apareció ninguno de los grupos que faltaban, ¿no? No, ni siquiera están conectados los pendientes. Bueno. ¿Y hubieron algunos faltantes en algunos grupos también? Sí, había poca gente, sí. En la otra sala también pasó lo mismo. Había grupos donde puso un solo estudiante. María, ¿puede ser que en tu sala un grupo haya expuesto los 2 trabajos prácticos? Sí. Ah, bueno. Sí. Porque tenían todo en la misma filmina y dijeron, vamos a contarle cómo hicimos, y bueno. Así que estuvo interesante. Democráticamente, sí. Claro, porque estaban muy relacionados. De ellos, digamos. Sí, estuvo bueno.